La llegada de los conquistadores europeos a América, y junto con ellos la introducción de vegetales y animales oriundos del Viejo Mundo, modificó las estrategias en la obtención de recursos y el uso de nichos ecológicos. Estas especies foráneas fueron incorporadas a la vida de las sociedades indígenas y articularon un intenso contacto entre los diferentes grupos étnicos y con la sociedad hispano-criolla a ambos lados de la cordillera de los Andes, en los actuales países de Argentina y Chile. La apropiación de tierras por parte de la corona española se topó con una férrea resistencia en la Araucanía y en las Pampas. Esta situación puso un freno al avance hispánico, forzó a las autoridades coloniales a reconocer a los grupos indígenas como naciones y a firmar tratados de paz. Así, surgió una extensa frontera móvil que se entendía desde el río Salado en la provincia de Buenos Aires, cruzaba por el sur de las jurisdicciones de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, para traspasar los Andes y localizarse al sur del río Biobío. Porque este mapa, fíjese usted que tiene una particularidad, y es que no tiene los límites de la Pampa ni de varias provincias de la Patagonia. ¿Y esto por qué? Bueno, porque esto es importante, porque cuando hablamos de las sociedades indígenas regionales en el siglo XVIII en adelante, tenemos que entender que esto formaba toda un área de circulación de estas sociedades indígenas. Para poder ocupar este territorio es importante localizarse en determinados lugares, ¿no? Donde haya agua, ¿sí? Y donde haya también recursos como la zona del Cardenal, que está marcada aquí, ¿no? En principio es un área donde se puede buscar refugio también, ¿no? Protección, refugio, se puede sacar leña para hacer fuego, para cocinar. La adopción del caballo permitió recorrer amplios territorios de manera más rápida y facilitó el traslado de personas, toldos y demás enseres domésticos, y al mismo tiempo sirvió de alimento y como bien de intercambio junto a las crines y los cueros. Los vacunos se destinaron mayormente al trueque y las ovejas proporcionaron lana, una materia prima que en las manos hábiles de las mujeres se transformaron en mantas y ponchos. De este modo, en la segunda mitad del siglo XVIII se habría desarrollado una especialización económica ligada a múltiples circuitos de intercambio. Una de ellas se localizaría en la Pampa Interserrana, en el sureste de la provincia de Buenos Aires, limitada por los cordones serranos de Tandilia y Ventania. Entonces ellos mismos tenían sus rodeos de ganado, por supuesto vacuno, caballar, inclusive ovejas, ¿sí? Que habían tomado de este ganado que habían traído los europeos cuando llegan a esta región. Es ganado introducido, no es ganado local, ¿sí? Entonces, lo que hacían era utilizar estos lugares para tener sus propios rodeos, y buena parte de esos animales los consumían ellos, y otros después, a través de lo que se conocen como rastrilladas, se llevaban hacia la zona cordillerana. Yo le quería preguntar, nosotros estuvimos recorriendo un lugar que se llama Cerro Los Viejos, y quería preguntarle qué significación, qué importancia tuvo en ese momento para los indígenas. Bien, ese sitio de Cerro Los Viejos es un lugar que está ubicado en el sur de la provincia de La Pampa, cerca de lo que hoy sería Cuchillocó, la localidad de Cuchillocó, y está ubicado actualmente en un campo particular. Y la explicación que se puede dar de ese sitio es que evidentemente es lo que se llama corrales de piedra, que en realidad lo que hicieron fue en el cerro aprovechar determinados desniveles que tiene el cerro para hacer muros de contención con material ahí mismo de la zona, para que en épocas de lluvia se pudiera, durante un determinado momento o durante un determinado periodo, poder almacenar una cantidad importante de agua. Ustedes ya saben que el agua es un problema en general en La Pampa. Entonces, de esa manera, cuando se organizaban estos traslados de ganado, ¿sí?, de la llanura herbácea pampeana hacia la zona cordillerana, allí se podía estacionar el ganado durante unos días y poder abastecerse de agua, no solamente el ganado, sino también las personas que arriaban ese ganado.
Otra de las especializaciones económicas se encontraría entre los grupos asentados en el Mamul Mapú o el País del Monte, la zona del Caldenar Pampeano que se extiende de noroeste a sureste, al oriente del sistema fluvial denominado actualmente Atuel Salado Chadileubu-Curacó. Eran campos donde proliferaba en una cantidad muy abundante caballos. Caballos que eran salvajes o lo que algunos llaman caballos alzados, que se escapaban de las estancias. Recuerden que para estos años no hay alambrados. Ellos capturaban estos caballos y los intercambiaban con la gente de la Araucanía, sentados en la Araucanía, como por ejemplo los huiliches, los pehuenches, por ponchos. Los ponchos que hacían las mujeres eran muy apreciados no solo al interior de las sociedades indígenas, sino también a lo largo de la frontera. En esta rastrillada que usted menciona, por ejemplo, quería comentarle que en el tramo que une Santa Rosa Winifreda se encuentran actualmente marcadas en la ruta, señalizadas, y estas rastrilladas unían los puntos que usted menciona. Sí, las rastrilladas básicamente hay algunas que eran como rastrilladas troncales que conectaban las distintas tolderías con distintos puntos en la frontera. Lo que va ocurriendo lentamente y sobre todo después de que se produce el proceso de independencia, podemos decir a partir de 1820 en adelante, es que esa frontera se va a tornar cada vez más complicada. ¿Por qué? Porque después que el Río de la Plata se va a independizar de la corona española, esa frontera lentamente se va a ir corriendo hacia el territorio indígena. Las autoridades porteñas iniciaron una política agresiva de avance militar sobre las tierras que eran más propicias para la expansión ganadera, obligando a las familias indígenas a retirarse tierra adentro. Los tratados de paz se rompieron y se fundaron una serie de fuertes para asegurar el control de esos territorios. En este proceso, durante las décadas de 1830 y 1840, tuvo un rol destacado Juan Manuel de Rosas, quien al asumir como gobernador de Buenos Aires implementó una estrategia que se conoce como el negocio pacífico de indios, mediante la cual se clasificaba a los grupos étnicos como amigos, aliados o enemigos, y en función de ellos se implementaron acciones diferenciales. Al mismo tiempo, en las zonas de frontera que limitaban con Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, cada provincia pactaba de acuerdo a sus conveniencias y así se originó una amplia red de vinculaciones interétnicas que permitía a los participantes armar sus propias redes de contacto. Bueno, para entender el avance sobre las tierras indígenas en el siglo XIX, en los 1800, después de la caída de Rosas, hay que entender por un lado dos cosas. La conformación que tenía lo que hoy se conoce como Argentina no era un estado unificado, sino que cada provincia tenía políticas distintas, y esto permitía que los distintos grupos indígenas pactaran con distintas provincias según fuera el caso. Los ranqueles fueron aliados históricos de las montoneras unitarias en San Luis, por ejemplo, mientras que Calfucurá, por ejemplo, tenía alianzas un poquito más fluidas con Rosas. Por otro lado, hay que entender que los grupos indígenas entre sí no eran un bloque homogéneo. Cuando se piensa en los indios de La Pampa, en términos generales, hay que pensar que en toda provincia de Buenos Aires había distintos grupos que ya estaban en territorio bajo control de los criollos, y había distintos grupos en La Pampa que no eran, digamos, en muchos casos estaban realmente enfrentados entre sí o tenían alianzas provisorias.
ya sea con grupos ahí en el mismo, dentro de la misma pampa, y también hacia el pie de la cordillera y hacia el oeste de la cordillera incluso. Entonces, cuando el Estado Nacional comienza a conformarse a partir de la década de 1860 y fundamentalmente empezar a consolidarse desde la década de 1870 y 1880, lo que sucede es que hay un Estado que ya está un poco más unificado en términos de políticas hacia los indígenas y ofrece un bloque ofensivo homogéneo donde se pueden ir coordinando las acciones de las distintas provincias como un bloque en común. Claudia, después de la unificación del Estado argentino, ¿en qué periodo exactamente comienza este avance sobre la frontera o esta política? Bueno, el avance comienza a planificarse desde la década de 1860, ¿no? Concretamente a partir de una ley que es de 1867, de avance hasta el Río Negro. Pero ¿qué pasa? La guerra de la Triple Alianza, la guerra con el Paraguay, de alguna manera va retrasando todo este proyecto, y no es sino hasta la década de 1870 cuando comienza a hacerse efectivo este avance. Sobre este avance sobre tierras indígenas hay básicamente dos proyectos. Uno es más bien, si querés, defensivo por parte de Alsina, pero cuando muere Alsina, el que era por entonces ministro de Guerra y Marina, y asume Roca, comienza lo que se conoce como una política ofensiva a partir de un avance militar sobre todo el territorio, abarcando hasta el Río Negro. Esa era iba a ser la primera etapa, que se concreta entre 1878 y 1879 en lo que es actualmente La Pampa. Esto es lo que se conoce con el nombre que los que estudiamos historia ya no usamos prácticamente, pero la mayoría de la gente lo conoce como la campaña del desierto o la conquista del desierto, y se va a concretar a lo largo de toda una serie de campañas militares en las que se va capturando a la población indígena y fundamentalmente se matan a los adultos mayores y se capturan a los niños, a las mujeres, a los ancianos y algunos adultos que quedan vivos en ese momento. El margen de autonomía que conservaron las parcialidades se fue restringiendo a partir de mediados del siglo XIX, en consonancia con la construcción del Estado Nacional y las políticas que implementaron los gobiernos. Para la conformación de los grupos militares que ingresaban en lo que se conoce como tierra adentro, algunas de las tropas militares eran indígenas, estaban conformadas por indígenas. ¿Por qué? Porque antes de que entrara Roca en el gobierno, las políticas consistían básicamente, además de avanzar sobre sus territorios, en ir desmembrando sus alianzas, es decir, que todas las alianzas que tenían en el interior del territorio indígena se fueran desarmando e ir captando algunos de los grupos, ¿sí?, para que jugaran en su propio favor. Y después, muchas de estas personas, los grupos de Ramón Cabral, algunos grupos, parte de grupos que estaban en provincia de Buenos Aires, les prometían que les iban a dar tierras, les iban a dar herramientas de labranza, les iban a dar animales. Y pasaba después que con el tiempo esas cosas no llegaban y los militarizaban a la fuerza. Y después esas tropas formaron parte de estas campañas militares de 1878-79. El corrimiento final de la frontera significó la pérdida de autonomía para los indígenas, la muerte de miles de ellos, los traslados forzados y la pérdida de la identidad para los sobrevivientes. Bueno, Claudia, con estas campañas militares, ¿qué pasó al interior de las sociedades indígenas que se iban desarmando, se iban...? Bueno, en realidad las campañas militares fueron parte de unas políticas mucho mayores que incluían otro tipo de acciones para con los indígenas. Por un lado, aquellos que fueron capturados en batalla, ¿sí?, o en tierra adentro, fueron derivados en muchos casos a campos de concentración en distintos puntos de toda Patagonia y provincia de Buenos Aires. Algunos de esos campos de concentración estaban ubicados en el oeste de provincia de Buenos Aires, como te digo, y otros más sobre Capital Federal, como la isla de Martín García, ¿no?
Desde esos lugares era donde se decidía cuál iba a ser el destino final de esas poblaciones. El objetivo del Estado Nacional en general fue desarmar todos los grupos familiares y todos los grupos sociales. Entonces, para esto se enviaron a los hombres, fundamentalmente, a destinos laborales como mano de obra forzada a todo el norte del país, ¿sí? A Tucumán, a los ingenios azucareros, se enviaron a Mendoza, se enviaron a Chaco, y a las mujeres y los niños como servicio doméstico en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, sin importar, digamos, cómo estuviera constituida la familia. La familia se desmembraba completamente y las personas se elegían en las exposiciones que hacían desde las sociedades de beneficencia. Se les prohibió hablar su lengua bajo pena de castigo físico, ¿sí? Se les prohibió tener sus prácticas culturales, ¿sí? Se las considera como retrógradas, como que no podían formar parte de ese ser argentino que se quería construir en forma unificada para todo el territorio argentino. Se evitó mencionarlos en los censos. El censo de 1895, que es el segundo censo nacional, omite la presencia de población indígena, se los cataloga como argentinos o como extranjeros. Cuando las tierras pasaron a control del Estado y de grandes propietarios, algunos grupos indígenas retornaron a sus lugares de origen y fueron relocalizados, como ocurrió en el caso de La Pampa. En particular, en La Pampa, digamos, en lo que en ese entonces fue el Territorio Nacional de La Pampa, a partir de 1884, digamos, la Ley de Territorios Nacionales, hubo básicamente dos situaciones. Los indígenas que habían participado como parte de las tropas militares fueron trasladados por la fuerza hacia las dos primeras ciudades que aparecieron en La Pampa, Victorica, en primer lugar, y luego General Hacha, ¿sí? Además de eso, digamos, muchos grupos quedaron instalados en distintas localidades de La Pampa, ¿sí? Y hacia 1900 se comenzó, digamos, a partir de todos los pedidos de muchos de los grupos indígenas, comenzaron a pedir tierras, y a los ranqueles específicamente se les otorgaron tierras en la zona de Emilio Mitre, ¿sí? En el noroeste de la actual provincia de La Pampa, y a otros grupos que no eran ranqueles, sino una serie de grupos que estaban conformados por poblaciones indígenas del oeste de provincia de Buenos Aires y estaban asentados por la fuerza en General Hacha. Se les dieron tierras en lo que hoy se conoce como puelches. Rápidamente se dieron cuenta que estas tierras, digamos, no servían para agricultura, no servían prácticamente para ganadería, y lo que hicieron ahí muchas de estas poblaciones fue tratar de subsistir apelando a la combinación de distintos tipos de recursos. De todas maneras, se tardó mucho en entregarle a aquellos que les habían otorgado tierras en tenencia precaria, tardaron muchos años en entregarle los títulos de propiedad y a la mayoría finalmente no se los entregaron. A pesar de la desintegración de sus lazos sociales y de sus prácticas culturales, impuesta por el Estado, son muchos los descendientes indígenas que se pueden rastrear en La Pampa. Y precisamente, José Carlos de Petris contribuyó a darles visibilidad y nombre a los rostros. Básicamente me interesó salirme de la historia épica que ya estaba contada en todas partes, sino meterme en la problemática de la propia conformación y la estructura social, y abordé básicamente desde las genealogías indígenas una mirada que yo no conocía, que no había visto, digamos, hasta el momento, ¿no? Siempre me preocupó mucho la identidad del grupo, pero también la identidad de los individuos, ¿no? O sea, y siempre traté de que cuando buscaba una fotografía, de que ese individuo no fuera un individuo anónimo, solo un rostro determinado, sino que ese rostro estuviera
de alguna manera ubicado en una estructura social, en una genealogía, aunque arrasada, aunque una cultura que estaba arrasada y prácticamente en proceso de disolución, pero ubicarlo dentro de un contexto. Yo creo que de alguna manera pertenecí a un grupo de gente que, sin ser indígena, tuvo una mirada distinta hacia esta problemática y aportó y de alguna manera recreó un sujeto social, porque en los primeros años de mis investigaciones se hablaba del ranquelino o del indígena en pasado, como que alguna vez había estado y que como algún río pampeano desapareció bajo la arena. A partir del retorno democrático en Argentina, los descendientes de diferentes grupos étnicos, que actualmente se denominan pueblos originarios, comenzaron a reunirse para recuperar su historia, su memoria y para luchar por derechos que consideran legítimos. En La Pampa también se organizaron. Mari, como hablamos la lengua, Pupeñí, Pulamén. Bueno, empezamos a trabajar nosotros allá por el año 89, cuando se presentó el proyecto para la restitución de los restos de Mariano Rosa, que logramos tener eco allá por el 2001, que fue cuando trajimos los restos de Mariano al paraje Lebucó, que está cerca de Vitorica, 24 kilómetros de Vitorica, donde se encuentra hoy el predio y el mausoleo de Mariano Rosa. Nosotros en ese entonces éramos 3, 4 comunidades que estábamos organizadas, lo estábamos organizando recién. Hoy somos casi 32 comunidades organizadas acá en la provincia. Como presidente del Consejo del Lonco tengo el trabajo de recorrer las comunidades, verles sus necesidades, cómo están organizadas y llevar todas esas propuestas a nivel nacional. Una vez que se delibera acá entre todos los representantes, entre todos los caciques que representan el Consejo del Lonco, llevo las propuestas a Buenos Aires, donde se debatió la ley 2660, que es el relevamiento territorial, que se trabajó, empezó a trabajar en el 2008, terminaba en el 2010 y tuvimos una prórroga hasta el 2013 para seguir trabajando porque hay tierras todavía para relevar. De esas 80.000 hectáreas que dio el gobierno después de la llamada conquista del desierto, que lamentablemente hoy la están ocupando un 30%, se han perdido más del 50% porque esas tierras después que dejó ese territorio, esto que pasó a ser provincia, cualquiera iba alambrado porque quedaron fiscales esas 80.000 hectáreas y hoy estamos recuperando eso. Me gustaría que nos comente, para la gente que nos está viendo, cómo sería, qué es ser descendientes de indígenas hoy. Nosotros hoy en día nos encontramos rescatando lo que se estaba perdiendo, la cultura, la lengua, todas esas cosas estamos rescatando. Se nota en las escuelas que los chicos cada vez están más entusiasmados. Hay descendientes que se definen como descendientes aborígenes chicos que vienen con su árbol genealógico. Y bueno, estamos trabajando así. La presencia pública de los pueblos originarios y los nuevos trabajos de los investigadores permiten ver en La Pampa un entramado social donde la pervivencia indígena está presente, desafiando el olvido.